A ver, ¿qué pasó ayer? No estoy hablando de la película, sino de la carta que el señor presidente de la República le envía a Diario El Universo. A mí me llamó la atención, me llamó poderosamente la atención los términos de la carta que le envía el señor presidente de la República a Diario El Universo. El presidente Lasso, que yo insisto, como lo dije la semana anterior, y aunque a alguna gente no le gusta, porque creen que los periodistas, o sea, yo a veces hay ciertos espacios que no los comprendo. O sea, se cuestionan ciertas prácticas de antes, pero en cambio, como ahora me conviene, quieren que se reproduzcan esas prácticas. ¿A qué me refiero? Yo creo que sería irresponsable que uno directamente acuse al presidente de la República de ser un evasor de impuestos, cuando el presidente de la República tiene legítimo derecho de defenderse. Porque sobre él pesa una presunción de inocencia. Por supuesto, él está obligado, eso sí, a responderle al país, y yo siento que no lo ha hecho con suficiencia. Lo he dicho en varias ocasiones, lo dije la semana anterior. Y yo voy a ratificar mi posición de la semana anterior. El presidente de la República está obligado a presentar precisiones a la República, al país. Precisiones, y pasar, como le he sostenido en varias ocasiones, de la reacción general a la explicación específica derivada de la publicación de los Pandora Papers. El presidente Lasso básicamente se ha dedicado a decir que él ha pagado impuestos, pero no le ha explicado al país los otros elementos sobre los cuales hay muchas dudas. Y creo que él está obligado a explicar y a informar al país. ¿Qué pasó con las 14 empresas publicadas en los Pandora Papers? Si 10 u 11 están desactivadas, ¿qué pasa con las otras 3 o 4? ¿Qué pasó con esos recursos? ¿Regresaron al país? ¿Los invirtió de otra manera? ¿Qué ocurrió? O sea, esas especificidades no han sido respondidas hasta el sol de hoy por el presidente Lasso. Y esas son las especificidades que tienen que ser justamente contestadas, argumentadas, explicadas por el presidente de la República. Pero ¿qué ha hecho el presidente Lasso en los últimos días, desde el domingo de la semana anterior, cuando aparece la publicación de los Pandora Papers? Es básicamente centrarse en que él es uno de los personajes que más ha pagado impuestos en el territorio ecuatoriano. Pero no ha abundado en la explicación en este detalle. Ya han pasado varios días desde aquello. Y claro, el presidente Lasso, que siempre se ha presentado como un hombre tolerante con la prensa, el día de ayer ha dado una demostración totalmente distinta. Por eso sorprende. Porque esa postura desdice de su propio discurso en torno a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Y hay que leer los términos de varios pasajes de la carta que le envía a Diario El Universo. Dice el señor presidente en la carta, que la tenemos por aquí, dirigida a Carlos Pérez Barriga, director de Diario El Universo. Hace menos de un mes acudí gustoso a la celebración del 100º aniversario de su institución. Con total sinceridad y buena fe hice entrega de una merecida condecoración al trabajo realizado por sus predecesores, generaciones que construyeron un medio de comunicación que se ha ganado un merecido espacio en la opinión ecuatoriana. En dicha ocasión me pareció oportuno citar la frase que todos sus lectores encuentran cada día en la página central de su periódico. Un Estado puede ser agitado y conmovido por lo que la prensa diga, pero ese mismo Estado puede morir por lo que la prensa calla. Como lector se entiende que esta cita representa para ustedes una suerte de guía ética en la práctica periodística. Se entiende que cada nota, reportaje y entrevista es inspirada por aquellas palabras. Sin embargo, parece que a día de hoy ustedes aplican esta frase de manera selectiva únicamente cuando les conviene, donde les conviene y sobre todo con quienes les conviene. Así El Universo no solo esquiva sus más básicos deberes periodísticos, sino los estándares éticos que ustedes mismos pregonan en sus páginas. Lo que aplica para los estados también aplica para los seres humanos, señores. Muchas veces lo que atenta en contra de una persona no es lo que la prensa dice, sino lo que ésta calla. Todo el Ecuador ha visto que ustedes han formado parte del grupo de medios que han publicado los papeles de Pandora. Como hombre de bien, yo no le temo al escrutinio público. Bienvenidas sean todas las investigaciones y todos los Pandora Papers.
Después de todas las acusaciones que tantos políticos han hecho sobre mí a lo largo de tantos años, sé que la verdad volverá a brillar muy pronto cuando toda la nube de infundadas insinuaciones se disipe. No es esto lo que me preocupa, dijo el presidente. Lo que sí me preocupa es que un medio como el suyo se preste de manera tan obvia y pueril a una campaña de desprestigio a un presidente que está tratando de deshacer todo el daño a la institucionalidad hecho a la institucionalidad ecuatoriana, situación de la que ustedes mismos fueron víctimas durante tantos años. Ojo con este párrafo. Yo creo que este párrafo sí debería invitar a la reflexión y lo voy a repetir. Me preocupa que un medio como el suyo se preste de manera tan obvia y pueril a una campaña de desprestigio a un presidente que está tratando de deshacer todo el daño hecho a la institucionalidad ecuatoriana, situación de la que ustedes mismos fueron víctimas después de tantos años. Lo que sí me preocupa es que su medio, conscientes de la sensibilidad de la opinión pública en temas como estos, decida calificar en lo que concierne a la historia completa de la vida del presidente de la República. Me preocupa que ustedes, al cándidamente omitir la totalidad de mi pasado tributario, están contribuyendo a que se cree en el Ecuador la idea de que el presidente de la República es un evasor de impuestos. Y es que si hubieran hecho un poco más de esfuerzo en su investigación, si tan solo hubieran buscado en las páginas del SRI la información correspondiente a los tributos que he pagado en los últimos años, hubieran reportado a sus lectores todo lo siguiente. Y empieza a enumerar el presidente Lasso los impuestos que dice que ha pagado. Que a título personal, desde el 2005 al 2020, he pagado 18 millones de dólares en impuestos y contribuciones, que el Fideicomiso Mercantil de Administración GLM ha pagado 1.6 millones de dólares en el mismo periodo, que la Corporación MultiVG ha pagado asimismo 8.4 millones de dólares, que en todo este tiempo el Banco Guayaquil, del que soy accionista mayoritario, ha pagado 560 millones de dólares en impuestos, que todo esto da un total de 588 millones de dólares en un periodo de 15 años. Las preguntas evidentes son: ¿por qué no incluyen toda esta información en un reportaje que levanta las dudas sobre el pago de impuestos del presidente? ¿Acaso no es esta información relevante de interés público en una publicación de esta naturaleza? ¿En ningún momento les pareció que era responsable incluirlo dada la delicadeza de la información que estaban tratando? ¿Por qué lo omitieron? ¿Por qué callaron? Toda esa información, dicho sea de paso, es de fácil acceso público, más aún para periodistas con el nivel de competencias y preparación que ustedes seguramente tienen. No está a más allá de unos pocos clics de distancia, adjuntos se encontrarán todos los cuadros que lo corroboran. Insisto, no es verdad que yo haya armado ninguna trama para evadir impuestos, es ridículo, absurdo y hasta negligente sugerirlo, sobre todo cuando consto entre los primeros pagadores de impuestos en el Ecuador. ¿Cómo puedo ser evasor de impuestos y al mismo tiempo ser uno de los mayores pagadores de impuestos? Presentarme como evasor ya es indigno. No sé si el Universo le presentó al presidente Lasso como evasor, dice. Presentarme como evasor ya es indigno y vergonzoso para los oportunistas que pululan y revolotean en la política ecuatoriana, pero viniendo de un medio con la trayectoria del Universo es de lo más lamentable. En el evento de condecoración al que hice referencia anteriormente, pronunció una frase que fue recogida en sus notas periodísticas, así como por algunos de sus columnistas de opinión. La frase hace alusión a la necesidad de que la prensa frene los excesos de un poder desbocado como el que padecimos los últimos 14 años. Hoy, cuando ustedes callan, cuando ustedes no cumplen ni los estándares periodísticos que ustedes mismos se ponen, yo me pregunto, ¿quién los frena a ustedes? ¿Quién los frena cuando omiten información necesaria para que la opinión pública se forme un criterio completo? ¿Quién los frena cuando aquello que callan puede generar un grave problema no para mí, sino para la institucionalidad ecuatoriana? ¿Quién los frena cuando ustedes mismos caen en el juego de aquellos que socavaron los fundamentos de nuestra democracia? Y firma Guillermo Lasso Mendoza, presidente constitucional de la República. Yo pregunto, y he leído despacio, citando varios capítulos de esta misiva que le envía el presidente Lasso a Diario El Universo. Hacía falta esta carta pública, donde claramente el presidente Lasso se desdice de lo que él recurrentemente ha dicho respecto de la defensa de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Lo lógico no hubiese sido que el señor presidente de la República, en todo caso, pida o invoque el derecho a la réplica sobre las publicaciones, o convoque o solicite una entrevista, o ser recibido por el Consejo Editorial del periódico y presentar, obviamente, los documentos que él dice corroboran que es uno de los mayores pagadores de impuestos del Ecuador. Digo, hacía falta esto. A mí me parece, en lo personal, que esta misiva, en los términos que ha sido suscrita por el señor presidente de la República, termina desdiciendo todo aquello que él, desde que comenzó su carrera política, ha venido posicionando como su actitud frente a los medios de comunicación. Y por otra parte, en esta carta,
Creo que no hay dudas, que quiera la página del SRI, como dice Lazo. No hay dudas de los impuestos que seguramente habrá pagado el señor presidente de la República por su actividad privada. Pero creo que ese no es el problema. El problema es la explicación sobre las desinversiones a las que estuvo obligado para poder ser candidato a la presidencia de la República con base en el resultado de una consulta popular de 2017 y una ley posterior que fue aprobada, la ley para la aplicación de esa consulta popular, que impide que personas que tienen inversiones, recursos, bienes, empresas en paraísos fiscales puedan aspirar a un cargo de elección popular. Y he planteado desde la semana anterior una serie de interrogantes, con respeto, como es nuestra característica, sobre justamente hacia dónde fue ese dinero, esos recursos, qué pasó con esos recursos. Y esas son las preguntas que no ha respondido el señor presidente de la República. Entonces, yo creo que esa carta me parece a mí que es absolutamente desatinada, inoportuna, y le abona un ingrediente de mucha más polémica a lo que está pasando hoy, porque siento que el presidente de la República, como lo comenté guardando las instancias hace minutos en el caso de Bella Jiménez, en lugar de explicar, van al ataque. La mejor defensa es el ataque. Y eso es lo que de alguna manera nos deja el contenido de esta misiva. El Universo, el día de ayer, publica la carta, pero también una nota de la dirección. Y dice que el Consorcio de Periodistas de Investigación, una fundación para el periodismo colaborativo sin fines de lucro, recibió hace 2 años una filtración de 14 intermediarios offshore alrededor del mundo y la compartió con más de 600 periodistas que trabajaron más de un año en la investigación. La hora y fecha de publicación simultánea de la serie Pandora Papers se decidió en una reunión virtual en abril del 2021. Su objetivo fue develar el uso de estructuras offshore alrededor del mundo. En una misiva enviada el lunes 20 de septiembre pasado, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y el Universo, pedimos una entrevista al presidente del Ecuador, Guillermo Lasso. Se le detallaron 8 temas relacionados con empresas offshore y 2 fideicomisos en Dakota del Sur. La respuesta llegó por escrito el 28 de septiembre. El contenido de la carta presidencial se incluyó en el reportaje publicado por este diario en el portal web al mediodía del domingo 3 de octubre y el lunes en la versión impresa como parte de los Pandora Papers. El título fue Guillermo Lasso se deshizo de entidades offshore antes de ser candidato. En ese artículo no se mencionó ninguna trama de evasión de impuestos ni se le acusó de ilegalidad alguna. Esa es la respuesta de Diario El Universo a esta carta que, insisto, desde mi punto de vista, totalmente inoportuna y que no abona a esclarecer un tema que tiene que ser aclarado por el presidente Lasso. Yo, como dije al inicio de esta parte del comentario, yo no voy a caer en el juego que han caído algunos, que me parece totalmente cuestionable, de ya decir que Lasso es evasor de impuestos. Ese no es el rol nuestro. Para eso tienen que estar las investigaciones y para eso hay que demandar que el presidente de la República, al ser el primer magistrado del país, le explique al Ecuador ¿qué pasó con esos recursos? Eso tiene que responder el presidente Lasso. Está obligado a hacerlo. Porque hoy ocupa la primera magistratura del país, porque hoy es el presidente de la República, porque ya no es un banquero común y corriente, porque no es un empresario común y corriente, es el jefe de Estado. Y él está obligado a responder ante la opinión pública, ante el país, ante los 17 millones de ecuatorianos, todas las interrogantes en torno a este tema y no quedarse solamente con el argumento de que no es un evasor de impuestos. Porque no basta con que insista en la explicación general y no abunde en el detalle específico sobre qué hizo con esas inversiones. Creo que por ahí va la cosa. Por eso insisto, esa carta es inoportuna, porque también desdice de la propia condición de demócrata con la cual recurrentemente se había presentado don Guillermo Lasso Mendoza ante la opinión pública. Y creo que el presidente tiene que abundar en explicaciones. Y una cosa más, esto lo vamos a comentar mañana con un poquito más de tiempo. Está claro que hay una agenda mediática, política, impulsada por ciertos personajes que dicen ser líderes de la opinión pública, para, claro, posicionar un frame. Y con base en ese frame, justificar lo que podría venir después, del un lado y del otro, ¿no? El juicio político, la destitución de Lasso, la disolución de la Asamblea por parte del presidente, o sea, la denominada muerte cruzada. Hoy, por ejemplo,
descalifican a la Comisión de Garantías Constitucionales que fue asignada por el Pleno de la Asamblea Nacional. No es que la presidenta Yori le asignó nomás porque ella quiso a la Comisión de Garantías Constitucionales. Fue el Pleno de la Asamblea. El Pleno de la Asamblea le asigna a esa comisión y no a fiscalización la investigación sobre los Pandora Papers. Pero ayer, claro, ya empezaron a sacar la composición de esa comisión. ¿Por qué cuando constituyeron las comisiones legislativas no hicieron lo mismo? No cuestionaron la integración de las comisiones legislativas. Ahora, como no les gusta, ahora sí cuestionan, pues, la integración de las comisiones. Que en esta comisión hay 5 de no sé qué partido, hay 2 de no sé qué partido, y empiezan a cuestionar la integración de la comisión. Pero no lo hicieron cuando fueron constituidas en mayo en mayo pasado, hace pocos meses. Allí no lo hicieron. ¿Por qué? Porque en ese momento había una supuesta luna de miel. Había un supuesto acuerdo político para poder viabilizar la integración administrativa de la Asamblea. Pero hoy lo están ubicando ¿para qué? Para desprestigiar el trabajo de una comisión. Dejen que trabaje la comisión. O sea, ¿no les parece? Hoy es la de Garantías Constitucionales, mañana será la de Fiscalización, después será la Comisión de Justicia, después será la Comisión de Educación, la Comisión de Relaciones Internacionales, la Comisión de Soberanía. Hay 15 comisiones en la Asamblea Nacional. Dejen que trabajen las comisiones. Cuestionan el sesgo político. Yo les pregunto, ¿qué comisión en la Asamblea no tiene sesgo político? ¿Qué político no tiene un sesgo? Es imposible que en el ente más político de la República garanticen imparcialidad si cada legislador se debe a una ideología, al menos en teoría, y se debe a una organización política, al menos en teoría. ¿No les parece? Pero hoy están ubicando un frame para cuestionar a la Comisión de Garantías Constitucionales. Y como decía ayer, con esto cierro, publiqué ayer en mi cuenta Twitter una reflexión que quiero compartirle a ustedes y que mañana la voy a profundizar. No sé ustedes, pero tengo la ligerísima impresión, nótese la ironía de mis palabras, ¿no? No sé ustedes, pero tengo la ligerísima impresión que mediáticamente se está allanando el camino para explicar, abro paréntesis y signo de interrogación, justificar una eventual muerte cruzada. Pero capaz es solo percepción mía, capaz soy yo el único que tiene esa percepción.